Buenas, mi nombre es Wilson Hernán Novelar. Yo le voy a estar hablando un poco de la biografía del presidente Horacio Cartes. Bueno, Horacio Manuel Cartes Jara nació en Asunción el 5 de julio de 1956. Es un político, empresario y dirigente deportivo paraguayo. Actualmente es presidente de la República del Paraguay por el Partido Colorado. Cartes estudió en los colegios internacional de Cristo Rey. Luego viajó a Estados Unidos para proseguir su estudio siguiendo la orientación de su padre, Ramón Telmo Cartes Lin, representante de la empresa Cessna para el Paraguay. Hizo la carrera técnica en Tuzla, en Power Plant, Span Shoal, en motores de aviación, con una pasantía de Cessna en la ciudad de Wichita. En 1989, tras su regreso al Paraguay, fundó Cambios Amambay, en que en 1992 se convirtió en el Banco Amambay. En 1994 ingresó como socio en la Tabacalera del Este, S.A. En 1996 él creó Tabaco del Paraguay S.A. y en 2001 adquirió la licorería Acosta, y a la misma paso de denominarse Bebidas del Paraguay, productora de productos Pool y Puro Sol, como además la presentación de varias en otras marcas internacionales. Bueno, en la política que tuvo, en su incursión en la política comenzó en el 2009, año en el que se afilió al Partido Colorado. En noviembre de 2010 fundó el movimiento Honor Colorado junto a otros políticos colorados. En marzo de 2011, en las elecciones para presidente del partido, resultó ganadora la senadora Lilian Samaniego, perteneciente a su movimiento. Posteriormente se sumaron a su proyecto político el Movimiento Progresista Colorado, liderado por el expresidente del Paraguay, Nicanor Duarte Frutos. En el 2012, el 9 de diciembre, Cartes salió victorioso en las elecciones primarias internas del partido, 28 las que venció al candidato del movimiento Frente para la Victoria, Javier Zacarías Irum, convirtiéndose así en el candidato oficial de la Asociación Nacional Republicana para el cargo de presidente de la República en las elecciones generales del 2013. Irum reconoció la victoria de Cartes y se puso a disposición de candidato a elecciones del Partido Colorado, lo que fue fundamental para la unidad partidaria como mira al 2 de febrero de 2013 al candidato opositor. El ex general Lino Oviedo muere en un accidente de helicóptero en un vuelo realizado desde el norte del país, la capital, durante la aproximación de una tormenta. Este hecho causa que la agrupación política UNAC, antigua facción del Partido Colorado, vuelque su intención de voto, afianzando el apoyo colorado para Cartes, lo que aumentó la diferencia sobre el candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, pasando de un posible 36,8% contra 35,6%, a sumarle el 6,8% del ex candidato del UNAC a Cartes, calculado en marzo de 2013, y así el 21 de abril de 2013 fue elegido como presidente de la República del Paraguay y para gobernar el país hasta el año 2018. Muchas gracias. Chau, chau. Biografía de Fernando Lugo. Miembro de una familia humilde, nació el 30 de mayo de 1951 en el pueblo de San Solano, distrito de San Pedro del Parada, departamento de Itapúa, para luego trasladarse residir a la ciudad de Encarnación, la tercera ciudad en importancia del país, hijo de Guillermo Lugo y Maximina Méndez Fleita. La familia de Lugo no era particularmente religiosa y nunca vio a su padre poner los pies en una iglesia. Sin embargo, las influencias en su educación eran claramente políticas. Su tío materno, Epifanio Méndez Fleita, era un disidente político del Partido Colorado. Fue perseguido y exiliado por el régimen de Alfredo Stroessner. El padre de Lugo fue encarcelado 20 veces y algunos
de sus hermanos mayores fueron enviados al exilio. Lugo recibió su educación en una escuela religiosa en la ciudad de Encarnación, donde terminó sus estudios básicos. A la edad de 17 o 18 años, en contra de los deseos de sus padres de convertirse en abogado, Lugo entró en una escuela normal y empezó a enseñar en una comunidad rural, donde descubrió su vocación, el sacerdocio. Es así donde decidió ingresar en un seminario operado por la Sociedad del Verbo Divino a los 19 años. En 1977 culmina sus estudios universitarios en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, donde obtuvo el título de licenciado en Ciencias Religiosas. Fue ordenado sacerdote ese mismo año y enviado a Ecuador, donde trabajó como misionero durante 5 años en la provincia andina de Bolívar. Luego regresó a Paraguay en 1982 y un año después la policía del régimen lo expulsó del país. La iglesia lo envió a Roma para seguir los estudios académicos, donde se recibió de sociólogo con especialización en doctrina social de la iglesia en la prestigiosa Universidad Gregoriana. Luego regresó a Paraguay en 1987, 2 años antes de la caída final de la dictadura de Stroessner. Fue consagrado obispo el 17 de abril de 1994 y asignado a la diócesis de San Pedro, una de las regiones más pobres del país, donde se destacó por su apoyo a los campesinos sintieran unos momentos de fuerte conflictividad rural. Trayectoria política. Lugo saltó a la arena nacional apoyando a los reclamos campesinos que solicitaban una mejor distribución de la tierra y la atención de las necesidades más urgentes de las zonas rurales. La victoria. El 20 de abril de 2008, Lugo ganó las elecciones por un margen de 10 puntos porcentuales. La candidata del Partido Colorado, Blanca Velar, reconoció que Lugo tenía una ventaja inalcanzable y le concedió la victoria esa misma noche a las 9 p.m., hora local. 2 horas después, el presidente Nicanor Duarte Frutos reconoció que los colorados habían perdido unas elecciones por primera vez en 61 años. Bueno, yo les voy a estar hablando del presidente Nicanor Duarte Frutos. Óscar Nicanor Duarte Frutos nació en Coronel Oviedo el 11 de octubre de 1956. Es un político paraguayo. Fue el presidente número 53 de la República desde el 15 de agosto de 2003 hasta el 15 de agosto de 2008. Aunque él presentara su renuncia al cargo el 23 de junio de ese mismo año, con el objetivo de asumir su banca como senador de la República. Fue el primer presidente paraguayo que no profesó la religión católica siendo adulto, sino más bien se mantuvo cercano al protestantismo, neocristianismo, lo cual generó una serie de polémicas para un país tradicionalmente católico. En octubre de 2013 fue invitado por el presidente Horacio Cartes a representar a la República del Paraguay como embajador ante la República Argentina. Ante la propuesta del nombramiento, el Senado paraguayo, de forma unánime, prestó su acuerdo. Ejerció dicho cargo hasta el enero de 2016. Periodo electoral. Desde el comienzo de la campaña electoral, Nicanor Duarte gozó de la condición de favorito y las encuestas le distanciaron de Julio César Franco por el PLRA y el empresario Pedro Fadul, estrella en su momento de la nueva oposición paraguaya, al frente del partido Patria Querida. Estas mismas encuestas indican que Duarte podría ser desbancado por un candidato unitario de la oposición, pero las conversaciones a varias bandas entre liberales en la izquierda y los oviedistas agrupados en el partido UNACE, lista independiente montada por el general Lino Oviedo como culminación del primer gran cisma en el coloradismo, no llegaron a buen término. Sin sorpresas, el 27 de abril de 2003, Nicanor Duarte Frutos se proclamó presidente con el 37,1% de los votos,
seguido por Julio César Franco con el 24% y Pedro Faúl con el 21,3%. En los comicios del Congreso, el Partido Colorado acaparó algo menos de la tercera parte de los sufragios y recibió 37 de los 80 diputados y 16 de los 45 senadores. Los resultados, por tanto, estuvieron lejos de ser impresionantes y de hecho fueron los más flojos cosechados por el partido en su historia, perdiendo mayoría en ambas cámaras. Duarte tomó posesión de su mandato para el periodo presidencial 2003-2008, el 15 de agosto, en una ceremonia a la que asistieron 9 presidentes latinoamericanos, convirtiéndose en el 11º presidente consecutivo de su partido, autocalificado luego de las elecciones de líder emergente, de ruptura de antiguos paradigmas que han empobrecido al Paraguay y fracturado a la sociedad, y de presidente que llega al Ejecutivo sin haber pactado con las oligarquías económicas familiares parasitarias del partido y el país. En su discurso de toma de posesión, Duarte se adjudicó intenciones poco menos que revolucionarias y prometió virtualmente todo lo que podía prometerse a una nación que clamaba por cambios drásticos y regeneraciones de todo tipo, con varias críticas al neoliberalismo, del que dijo haber sido un fracaso porque avasalla la dignidad humana. Bueno, con esto terminamos lo que son los resúmenes de los presidentes. Muchas gracias. ¿Ya está ahí? De hecho, yo creo que está grabando. No está grabando. Fin de la presentación.